especial ilusión porque por el cariño que tenemos al autor del libro y ahora ya se me oye mejor. Y bueno, pues por inaugurar este mes tan especial. Quería presentaros, en primer lugar, a todos los que tenemos aquí en el escenario. La presentación del libro va a consistir en un coloquio que va a presentar Alicia Ares, que es editora de Cuadernos del Libro. También vamos a contar con la intervención de Manuel Gómez Anuarbe, economista, paisajista y, sobre todo, él se quiere definir como jardinero, ¿verdad? Y luego, pues por supuesto, con la presencia del autor del libro, Pedro Fuentes, que es humanista y economista. Este libro titulado La ausencia kantiana en el arte actual, que ha recibido, es una obra ganadora del segundo premio internacional Cuadernos del Laberinto de Pensamiento 2021. Agradecer la presencia de todos ustedes aquí en la sala esta tarde, también la presencia de Alicia, de Manuel y de Pedro, y os cedo la palabra para que podáis comenzar este coloquio. En primer lugar, Alicia, que va a presentar el acto. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Primero quiero dar las gracias a la Asociación Zayas por acogernos, por acoger este acto, y también como editora, sobre todo yo soy editora de poesía, mi sentido homenaje y profundo homenaje a una figura como es María Zayas de Sotomayor, una mujer adelantada a su tiempo y que tiene una obra literaria tan valiosa. Hoy presentamos La ausencia kantiana en el arte actual, que es un ensayo sobre arte y filosofía de don Pedro Fuentes Pozo. Quiero recalcar que este libro fue la obra ganadora del segundo premio de pensamiento, un premio internacional de pensamiento, Cuadernos del Laberinto. Como he dicho, es una mezcla de arte, de un ensayo sobre arte y filosofía, y sobre todo es una reflexión que nos ayuda a entender cuáles deben ser las motivaciones del hombre ante aspectos tan importantes como es la ciencia, el arte o el propio mundo, siempre en su afán por entender y alcanzar la trascendencia. ¿Qué es la trascendencia? Esta puede ser una pregunta con la que empecemos a hablar con Pedro, pero también quiero recalcar algunos aspectos que luego profundizaremos en el libro y que él desarrolla, como son aspectos tan interesantes como el mercado en el mundo actual, el mercado del arte me refiero, el papel del creador, también cuál es el rigor que hay ahora mismo para definir una obra de arte. Todo esto engloba este libro. Este libro, el premio salió en verano, se otorgó en verano este galardón, pero hasta ahora no hemos hecho la presentación pues, por temas de pandemia. No hemos tenido la oportunidad de agradecer a Pedro que presentase su obra Cuadernos del Laberinto, y como editora y representante de la editorial quiero aprovechar este acto público para dar a Pedro Fuentes el galardón del premio. No sé qué vamos a beber con esto, pero algo habrá que beber. Luego lo celebramos. Bueno, este premio se presentaron 43 obras de 13 países y el jurado se lo concedió Pedro Fuentes por unanimidad. Aunque ya se ha hecho una pequeña presentación sobre el autor, me gustaría profundizar un poco más en su biografía, porque tiene una biografía muy interesante. Tiene unos apellidos líquidos, Pedro Fuentes, que ya literariamente me parece muy hermoso, pero como anécdota para empezar su biografía, hay algo que me contó él una vez y me pareció muy relevante, muy significativo de Pedro, que es que cuando él cumplió 18 años y empezaba a tener de los trabajillos que todos los jóvenes tienen para sacarse unas perrillas, todos sus amigos se compraron un coche, evidentemente, es lo primero que un chico joven se compra, un coche. Él no, él se compró un piano, y se compró un piano sin saber tocar el piano. Y a partir de ahí estuvo todos los días tocándolo hasta que consiguió dominar el lenguaje musical y componer. Ahora mismo es un respetado pianista, tiene un contrato con Sony y creo que es un primer detalle de cómo es Pedro. Aparte de eso, también de una forma más oficiosa que le vamos a situar, nació en Madrid en el 62, fue educado con los jesuitas, se educó en los jesuitas y es humanista por la UNIR. Es bachiller en Ciencia y Economía por la Phillips Women University de Los Ángeles y MBA
También estudió Economía General en la Universidad Complutense de Madrid y Bellas Artes también en la Philipps Women University. Es artista multidisciplinar, escritor, ensayista y se define como un libre pensador, como ha contado María José. En los últimos 40 años ha trabajado en empresas multinacionales, tanto públicas como privadas. Además de esto, es autor de las novelas El Valle Amargo, La Sombra Imperfecta, El Nombre de la Luz Oscura, El Suspiro y la Lluvia, Larga Posada de la Noche, El Nocturno Desnudo, El Jardín de la Eternidad, y en la actualidad está escribiendo una novela sobre el pintor Rembrandt. También en el ensayo destaca una mirada clásica, cine y conciencia, cine y tradición clásica, cine y existencia, y este que presentamos hoy. Además también él ha sido colaborador en medios de comunicación como El Debate o Todo es Cine. También quiero dar más datos de Manuel, que es un gran amigo, Manuel Gómez Anuarbe. Es un autor que tiene obras tan apasionantes como Masonería y Santidad, Jardines de Marruecos, España y Portugal, Lenguaje oculto en los jardines gallegos, Uclés, Historia, Paisajes, Patios y Jardines, Pasos perdidos de Buen Jesús, El Jardín Alquímico de la Trinidad en Uclés, Cartas órficas, Ermitaños ornamentales de jardines, el siglo XIX en el Jardín de la Trinidad y Aristóteles con auriculares. Es cántabro, estudió Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid y Paisajismo en la Escuela de Jardinería Castillo de Batres. Además es el fundador, junto con Leandro Silva, de la Asociación de Amigos del Jardín y del Paisaje. Ha tenido una vida apasionante, ha vivido en Londres como locutor de la BBC, en París y Nueva York como ejecutivo de empresas americanas. También es arabista, habiendo sido profesor en la Universidad Islámica en Arabia Saudí, y de nuevo en Europa compartiría durante 2 años sus proyectos de paisajismo con un negocio de antigüedades de jardines en Londres y también en Madrid. Luego pasó a dedicarse exclusivamente al paisajismo y a colaborar con revistas especializadas. También ha dado conferencias por todo el mundo, sobre todo vinculado siempre al Instituto Cervantes. Ha estudiado la lengua farsi y esto le ha permitido viajar mucho por Irán y dar allí bastantes conferencias sobre el arte contemporáneo. Actualmente se define como jardinero y dedica su tiempo a un jardín que tiene en Uclés, que se llama el Jardín Alquímico de la Trinidad, y que vale la pena conocer porque es una obra de arte. Le voy a dar paso para... Y es un embaucador, porque me ha embaucado a mí para tener un pequeño jardín en Uclés. Efectivamente, él ha seguido los pasos. Bueno, sí. Entonces voy a dar paso a Manuel, que nos va a hablar de la obra de Pedro. Bueno, buenas tardes, lo primero, y muchísimas gracias por esa presentación. Quiero dar las gracias también al Club Zayas por habernos acogido aquí. Y, cómo no, felicitar a Pedro Fuentes por este premio y además por haberse atrevido a hacer una obra muy curiosa. Es una obra, primero voy a hablar un poco de su aspecto. Me parece que es una edición muy sobria, muy elegante, y por eso os felicito a los dos, tanto a Alicia como a Pedro. Sin embargo, el título puede parecer un poco intimidatorio. Algo así, la ausencia kantiana del arte actual provoca un poco, no rechazo, pero sí un poco, digo, voy a tener que ponerme a estudiar. Porque es una obra valiente, y yo creo que va a ser una obra polémica, sobre todo entre los artistas jóvenes, puesto que de alguna manera pone en cuestión los principios en que se basa el arte contemporáneo basado en Kant. También tengo que hacer otra salvedad, es que el título, la ausencia kantiana en el arte actual, sobre todo se refiere a la pintura. A la pintura, sí. Para poder enmarcar al personaje de Kant, que todos ustedes conocen, el gran filósofo, en el siglo XVIII, yo creo que tenemos que pensar en el gran acontecimiento que sucede en el siglo XVIII, que fue la Revolución Francesa. Es curioso, a mí me parece curioso, que cuando se habla de la Revolución Francesa siempre se habla en un sentido muy positivo. Es decir, se acabó con lo que se llamaba el antiguo régimen para sustituirle por una organización más democrática. Pero normalmente se olvida
que hubo unos 17.000 personas ejecutadas en la guillotina, unas 40.000 muertos en las cárceles, y uno de los lemas de esa Revolución Francesa, que fue la igualdad, daría lugar 100 años más tarde al comunismo en la Unión Soviética. Eso es muy importante. Lo que me parece más importante todavía es que en el siglo XVIII se produce un gran asesinato. Un asesinato no físico, sino que fue una muerte paulatina, y fue la muerte de Dios. Dios, como creencia, una palabra en la que se encierran muchas cosas que no podemos definir. De hecho, los cristianos, los musulmanes, etcétera, tratan de acercarse a ese concepto por medio de adjetivos. Los cabalistas ni siquiera se atreven por ser algo sagrado, ni siquiera mencionan su nombre. Lo que me refiero es que esta muerte paulatina de Dios fue sustituida por la ciencia. Y esto es importante. A partir del siglo XVIII, la ciencia se va a convertir en la nueva religión. Y eso, paulatinamente, nos va a llevar al mundo actual, en el cual los principios no creyentes en Dios, pero creyentes en la ciencia, han traído unas consecuencias, en mi opinión, nefastas, pero en la opinión de otras personas, al contrario, ha habido un avance científico extraordinario. Kant es un hombre, este filósofo, muy honesto. Es un filósofo del siglo XVIII que va a tener que vivir en esta época racionalista, donde la razón es lo que cuenta, pero él dice, como hombre honesto, que no todas las ciencias pueden explicarse por los métodos empíricos, y mucho menos la metafísica. Es decir, que él apunta o dirige la idea de que la metafísica existe como otras ciencias, a pesar de que no se puedan explicar. De ahí la importancia que Kant da a la reflexión, y también establece los límites que hay que poner a la razón. Para Pedro, en este libro, basándose en Kant, la metafísica hay que buscarla en nosotros mismos. Es como la luz de San Agustín, con la posibilidad o imposibilidad de encontrarla. Para Pedro, en esa búsqueda es muy importante la intuición y la estética para acceder al conocimiento. Porque la razón, dice Pedro, aspira a la universalidad y al ascenso al mundo de las ideas. Por eso Kant, San Agustín y Platón tienen mucho en común. El título se puede entender ahora, de ahí la ausencia kantiana en el arte actual, donde no hay leyes morales. El arte, dice Pedro, es como el amor y la representación de Dios, un intento de representar lo irrepresentable. Pedro hace una gran pregunta, difícil de contestar, que se pregunta si existe la belleza. Entonces, antes de hacerte una pregunta, para los griegos, desde luego, belleza, verdad y bondad eran sinónimos. Es una cuestión muy importante. Pero en el siglo XVIII, este siglo en que vivió Kant y se produce la Revolución Francesa, este siglo de racionalismo, aparece un concepto distinto, que hasta entonces no se había considerado, que era el concepto de lo sublime. Se va a aplicar en la arquitectura, en la pintura, en los jardines también. Y lo sublime es algo desmesurado, terrorífico, monstruoso. Kant escribe 2 tratados cortos sobre lo sublime y lo compara con la belleza. ¿Lo sublime es belleza o no es belleza? Porque Kant sí que de alguna manera subraya que hay que incluir en el comportamiento humano
la ética para que realmente conseguir la belleza. No sé qué piensas tú de todo esto antes de continuar. Bueno, hay dos cosas importantes respecto a esto. La primera es que el concepto de lo sublime es un concepto que se hereda con el conocimiento del romanticismo. Es ese momento en el que se ha trascendido el ámbito de la ilustración, cuando la ilustración nos decía que el hombre había adquirido la mayoría de edad a través de la razón, y la subjetividad del movimiento romántico a principios del siglo XIX nos mete en ese embudo del concepto sublime. El concepto sublime, les voy a poner un ejemplo. Saben que en el romanticismo, por ejemplo, cuando se viajaba en carruaje y se pasaba frente a un desfiladero, había que echar las cortinas del carruaje, porque no era ni estético ni era políticamente correcto la contemplación de esa naturaleza, de esos riscos, de ese fenómeno sublime a través del ámbito de la naturaleza. Por lo tanto, el concepto sublime, a través de lo que yo intento buscar y bucear a través del libro, se refiere más a ese concepto de desafío, y que en muchas ocasiones llena de efecto el mundo del arte, en aras de buscar ese concepto sublime. Tiene que ser tan sublime lo que hago que al final, de alguna manera, compongo efecto, no voy a la simplificación, que es una de las características que luego podemos comentar de las vanguardias históricas. Kandinsky llega a la simplificación, por ejemplo, y entonces lo que sucede es que nos quedamos en el cuadro efecto. Esto en cuanto al concepto sublime, porque el concepto sublime en el mundo del arte, sobre todo en la pintura, hay que buscarle muy bien el punto de equilibrio, porque yo creo que es el concepto en el que si te pasas, te has ido al polo opuesto de lo que es sublime, no igual a trascendente, pero que pudiera atisbar la trascendencia, y si no llegas, te quedas en el puro conocimiento de la razón, que es el concepto de Kant, que es qué puedo conocer a través de los sentidos, a través de los juicios determinantes, y qué puedo conocer a través del juicio reflexionante y a través de ya no es qué puedo conocer, sino qué debo hacer. Y además hay un imperativo categórico, que ahí es donde el concepto sublime se puede manifestar, y por carencia está explicando esta ausencia kantiana. Esto es en el arte actual, el título, pero realmente es una ausencia que se produce en la propia filosofía, que se produce en el ámbito artístico, en el ámbito social, en el ámbito económico e incluso en el ámbito político, porque después el neoliberalismo, el mercantilismo, el positivismo, el determinismo que luego acontece, sobre todo en el último tercio del XIX y que ya impregna el siglo XX, está bebiendo de esta falta y de esta ausencia. Esta es la primera nota. Y la segunda nota es que el libro, en la parte de filosofía de presentación del modelo kantiano, ya, como en su momento me marcó el profesor de estudio de la investigación de esta tesis, no pretende ser una recopilación de los datos de Kant y de la filosofía de Kant y plasmarla en el libro. Realmente, este estudio sobre Kant que se elabora en el libro no es esa plasmación, sino una humilde revisión al conocimiento de Kant. Porque una de las notas que se aplicaron fue la siguiente: Kant no establece estados en su estudio sintético de su filosofía, no establece estados, y yo sin embargo me permití la idea de establecer estados, el estado del mundo de la representación objetiva y el estado del mundo de la interpretación subjetiva. Y en estos dos estados, en ese salto, es donde está la ausencia kantiana y donde falla muchos aspectos del arte contemporáneo. El arte contemporáneo, claro, se explora en el libro mucho el último tercio del siglo XIX, pero realmente hay un efecto reflejo y una extrapolación posterior a lo que es el siglo XX.
Según esa interpretación, entonces, Pedro, ¿tú estarías de acuerdo, después de la aparición de lo sublime y esa interpretación que acabas de hacer, que si transponemos esos principios griegos de belleza, verdad y bondad, en parte en la actualidad podríamos hablar de fealdad igual a mentira igual a maldad? ¿O es ir demasiado lejos? Pues no es ir demasiado lejos, claro. Vamos a ver, y yo creo que ese concepto de la tradición clásica, belleza, equilibrio, bondad y trascendencia, platónico, heredado después a lo largo de todos los siglos, y lo toma la escolástica, lo toma anteriormente San Agustín, la escolástica lo toma después Descartes, lo toma Blaise Pascal, en fin, Soren Kierkegaard lo toma en el último tercio del siglo, que vuelve a recuperar el sentido de la trascendencia. Esto desde el ámbito filosófico, pero desde el ámbito artístico, claro, yo pondría un ejemplo. Obra ítem del arte contemporáneo, El tiburón de Damien Hirst. Yo creo que a lo mejor lo tienen en la imagen, ¿no? Bueno, pues existe un concepto ético, existe fealdad, existe esta maldad de alguna manera en la distorsión del mundo del arte. Esto es una opinión, a mí me parece, y se refleja en el libro, y lo he comentado mucho en mis clases y con algunos pintores que se encuentran en esta sala, pintores y pintoras, pero pintores me vale, no voy a entrar en la... que realmente ahora mismo, claro, ¿qué es el canon del arte? Es muy difícil de definir, pero ese concepto de belleza no está roto tanto por el concepto de fealdad, sino por el concepto de asimilación de belleza igual a equilibrio y armonía. Yo creo que el arte contemporáneo tiene un grave problema, y el grave problema es que se ha trastocado la verdad. Y la verdad es la siguiente: cuando tú utilizas lo que es una herramienta del arte, como es la luz, la estructura, el color, la composición, cuando tú utilizas una de estas herramientas para construirla en objeto del arte, a mí me parece que ahí hay un canon de falsedad. Yo creo que las herramientas es como sucede con la tecnología. La tecnología es una herramienta de la condición del hombre, posmoderno, actual. Pero si nosotros convertimos la tecnología, que es una herramienta, en el objeto del hombre, es donde ya hemos trastocado el valor de verdad. Esto lo expliqué en este último trimestre en unas conferencias sobre Eros y el titán posmoderno, y es exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que no tanto hay que asimilar el concepto de belleza como espíritu de contrario a la fealdad, sino el análisis de la belleza como equilibrio y armonía, y después intentar ver si ese equilibrio y armonía se ha destrozado en mayor o menor parte en el concepto del arte. Eso quiere decir, de alguna manera, que esta subjetividad debe ser reflexionante, no que se traslade con fines mercantiles. Claro. Entonces, que la intención del autor, de alguna manera, tenga un sentido estético y ético, claro, y que tiene que ser esa intención anterior a la realización de la obra. Exactamente. Yo creo que a mí todo este trabajo que surge probablemente hace 15 años o más, tiene un punto de germen. El punto de germen es en un viaje a Nueva York en el año 99, en el Soho, visitando el estudio de algunos artistas. Pues yo me senté en el estudio de un artista y bueno, pues tenía una tela sobre la pared, muy influenciado por la corriente norteamericana del expresionismo abstracto, y tenía una tela sobre la pared y, bueno, cogió 2 bidones de pintura que tenía, los extendió sobre la tela, se sentó en una banqueta y dejó que empezara a chorrear aquello. Cuando llevaba un rato chorreando, cogió la tela, le dio la vuelta y la puso del otro lado y volvió a chorrear. Y al cabo de esto, después de unos instantes, se sentó y dijo: Hiroshima,
1900. Eso se hacía mucho cuando se iba a ver a los psiquiatras también. Claro, es que ayer llevo hablando con una amiga psicóloga sobre unas notas que estoy escribiendo para otra cosa de estas, que es la locura en el arte, el mundo de la locura en el arte. Hablábamos de posesión y de locura, ¿no? Y yo le recomendé que leyera mi libro del nombre de la luz oscura, que muchos de ustedes han leído, y hay mucho de posesión y de locura en el mundo del arte. Y yo cuando estaba sentado en aquella banqueta y vi aquello, además estaba con mi esposa y vimos los dos aquello, nos miramos un poco como diciendo, pues bien. Entonces, nunca se me olvidó y nunca entendí qué pasaba, y de repente reconozco que un día, dándole vueltas a algunas cosas, dije, claro, ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que, según dice Kant, nos hemos ido al estado final. Es decir, no nos hemos omitido la intención del autor. Yo creo que en el arte, el autor tiene que tener una intención a la hora de crear una obra. Una intención que, como una buena amiga mía pintora dice, yo no sé a veces lo que pinto. Sí, claro que lo sabe. Claro que lo sabe, porque el hombre, que es antropológicamente, tiene cuerpo y alma, y lo que traslada es el espíritu. Hace muy pocos días, yo creo que fue el martes, hablaba con ellas y les decía, es que pintamos desde el cuerpo, la herramienta, el alma, la intuición, pero solo tenemos cuadro cuando llegamos a trasladar el espíritu en el cuadro. Esto es complicado, pero esto es muy fácil. En el fondo es muy fácil cuando tú lo haces desde el valor de verdad y desde el sentido íntimo que tiene el arte. Porque tenemos que entender que ponerse delante de una tela, cojamos lo que conocemos bien, una escultura de Miguel Ángel, tenemos que entender que coger un trozo de piedra, así de grande, y que Miguel Ángel entienda que metiendo el brazo y sacando de ese barro, acaba de construir un boceto de el brazo de Moisés en un escorzo. Hay muchas cuestiones que hay que investigar y que hay que indagar, pero él tiene una clara intención. A mí, y esto es un asunto muy personal, por eso yo utilizo el verbo yo creo. Fíjense que no voy a hacer dogma, nunca lo hago. Yo creo que cuando no existe la intención, que la intención no tiene que ser voy a pintar un árbol perfectamente, no, la intención es que tú tienes una pulsación y una utilización de la herramienta cuerpo, pulsación, alma, para transmitir algo que después decides simplificarlo, como hizo Kandinsky, o después decides trasladarlo a planos y líneas, como hizo Picasso. Pero tú tienes que tener una intención. El profesor Goldbein decía que la intención del autor era fundamental. Entonces yo asimilé esta idea y me di cuenta que lo que estaba pasando en el arte, en muchos aspectos del arte contemporáneo, es que esta intención se destruía, y a mí no me valía trabajar sin la intención. Yo le pregunté a este autor de Hiroshima, ¿qué querías hacer en el cuadro? Y la respuesta fue decirnos, pues, ¿qué quieres tú que sea el cuadro? Entonces, esto era el año 99. Antes de ayer, una buena amiga me pasa un vídeo de un artista alemán con el tema del transhumanismo, donde ahora mismo virtualmente, con inteligencia artificial, estamos construyendo un cuadro, y además lo estamos vendiendo y cambiando por criptomonedas. Es decir, ¿esto es arte? Yo no lo sé si es arte. Yo lo que sí sé es que desde la perspectiva del ensayo, del libro escrito, yo creo que esa intención es fundamental. Eso quiere decir que la actitud vital, de alguna manera, como concepto estético, no es válida, que tienen muchos artistas, simplemente como pura actitud, pinto, como este. Pero es que la actitud vital precisamente está en esto, la utilización cuerpo y alma como elementos, y luego trascender
y lo que tú trasladas es el espíritu. Entonces, en el momento que tú no haces esto, a mí lo de vital me está sobrando, podríamos decir artificial. Claro, me está sobrando porque yo tengo al menos yo entiendo lo que es la vitalidad. El otro día en una charla alguien me dijo, tú conoces mucho, sabes mucho, tal, y yo dije, no, yo simplemente vivo, que significa que camino, observo y luego hago lo que puedo, nada más. No, yo mi pintura, como muchos de ustedes conocen, desde hace 40 años, bueno, pues intentas ir alcanzando cuotas, pero nada más. Entonces, vital es eso. Ya que viene el caso, me gustaría, tú hablas de ello en el libro, me gustaría que nos hablases sobre el llamado ready-made, es decir, cuando el público es parte integrante de la obra de arte porque forma parte de ese espacio expositivo. Por ejemplo, estoy pensando en Duchamp con su famosísimo urinario. El significado artístico de arte se pierde como no arte. Bueno, lo primero es que... ¿Cuál es la ausencia estética ahí? Lo primero es que, como siempre suele suceder en este tipo de investigaciones, de antes, del propio presente y de lo que vendrá en el futuro, aquí hay una enorme paradoja. Saben que Duchamp, pintor belga, estaba introducido en la vanguardia europea de los primeros 20 años del siglo XX. Cuando Duchamp es rechazado para el salón cubista con un cuadro francamente magnífico que se llama Desnudo, bajando una escalera, yo personalmente creo que es el mejor cuadro cubista que se ha pintado en toda la historia del arte cubista, pero es una impresión. Bueno, pues a Duchamp los académicos del momento le rechazan el cuadro, y Duchamp, que era un pintor belga y que estaba además imbuido en esta idea que luego tuvo Pollock a finales de los años 40, de que Picasso había absorbido todo. Ya una vez que está Picasso por aquí en medio, pues si Picasso está, ¿qué nos deja Picasso a los demás, no? Entonces ya era difícil hacer algo, ¿no? Se marcha de Europa, llega a los Estados Unidos, se afinca en los Estados Unidos, empieza a trabajar la idea del arte en los Estados Unidos, empieza con sus ready-mades, y en el momento que Duchamp coloca aquel urinario encima, o aquella rueda de la bicicleta encima de una banqueta, y dice que aquello es arte, en ese momento, bajo mi opinión, estamos muertos. Porque esto se hace en 1917, creo recordar. Si en 1917 ya estamos ahí, claro, imagínense después lo que sucede. O sea, yo creo que solo lo pudieron superar los pintores expresionistas norteamericanos que muy hábilmente, creando marca y creando un producto muy concreto que fue el expresionismo abstracto americano, con una figura que era casi una figura como si fuera un actor de cine, un performance de cine, que era Jackson Pollock, porque era un alocao, porque era muy rebelde. Ese es un tema que yo trato también en el ensayo. Es decir, yo no creo en el tremendismo del autor. Yo no creo que para ser un autor haya que estar... Yo creo que un autor tiene que ser un ser existente y pensante. Yo creo que un autor es Descartes, pienso, luego existo. Lo que pasa es que los pintores piensan a través de su pintura o de su arte y existen a través de su arte. Yo la pregunta que le habría hecho a este americano del Soho del año 99 hubiera sido esta. ¿Tú existes a través de tu arte? A Damien Hirst, independientemente de que el valor de mercado sea enorme y todas estas cuestiones mercantilistas, yo le preguntaría, de verdad, ¿tú existes a través de tu arte? ¿Tú existes como ente? Y eso está muy presente. Entonces, en el momento que Duchamp consigue instaurar la idea de arte como diciendo, esto es arte, a partir de ese momento, claro, es como si hubieran puesto una etiqueta de alguna forma en la que todo vale. Y ahí es donde yo tengo mis serias dudas. Entonces, ¿por qué Kant? Porque yo creo que la honestidad que tiene Picasso
la honestidad que tiene Picasso. Bueno, no hablamos de eso si quieres. Bueno, pues entonces no me voy a adelantar y hablamos de Picasso después. Bueno, yo voy a seguir un poco con el libro y de alguna manera lo que estás diciendo, yo creo que has puesto una serie de ejemplos en el libro de artistas que representan e interpretan, es decir, que crean una verdadera obra de arte, y mencionas, por ejemplo, a Goya, que dice: no entiende de reglas o pautas, ni en sus retratos, ni mucho menos en ciertos cuadros. Yo creo que es un cuadro que a ti te gusta mucho, El perro hundido claro, en la arena. Claro. Dedica a Pedro un capítulo entero a Turner. De hecho, yo creo que has escrito, bueno, de hecho sé que has escrito una novela sobre Turner. Y dice que Turner produce una intensísima emoción debido no solo al tema, al color, la luz, la oscuridad. Y Turner, según Pedro, se inspira en la naturaleza para lograr la autoconsciencia y así poder trascender. Pues habla de Manet y de Lautrec, cuyas vidas participaban sus propias vidas en un sentido estético trascendente, lo mismo que los impresionistas, que querían captar la luz como paso de la representación a la interpretación. Igual que Van Gogh, uno de los grandes, que él, contemplando la naturaleza, también consiguió la trascendencia. Me parece más difícil entender el caso tanto de Kandinsky como Rothko. Dos grandes. Kandinsky parece que estaba muy influenciado por la música de Wagner y también por el cuadro de Monet, el Montón de heno. De ahí que en sus cuadros se vea un poco la influencia de la música con esas manchas negras, etc. Rothko, que es uno de los grandes, desde luego en las subastas llega a unos precios exorbitantes, dices que logró un equilibrio por la gradación del color hasta alcanzar la monocromía, que es como una especie de resultado de una experiencia mística interior o personal. También incluyes al movimiento expresionista, un movimiento que trasciende al ser como una rebelión contra el racionalismo y el positivismo que eran imperantes después de los horrores de la Gran Guerra. Utilizaron la deformación para evadirse de una realidad angustiosa para poder trascender también. Un poco como el grito famoso de Munch, que correspondía a un sentido existencial del hombre. A mí me gustaría hacerte una pregunta, porque siempre me ha rondado la cabeza, y no se refiere solamente a la pintura, sino a las demás artes. Si crees que los artistas, en momentos de gran exaltación, ya sea por el amor o por momentos, o lo contrario, por momentos de depresión, de tristeza, etc., son en esos momentos más capaces o están más predispuestos a crear una obra de arte, o eso no influye. Incluso yo diría las drogas. De hecho, se han hecho experiencias de pintores pintando bajo la influencia de las drogas, y se ha visto que parece que en ese caso no había gran diferencia. Bueno, ya saben que Aldous Huxley, el escritor, en su libro Las puertas de la percepción, lo que ponía de manifiesto es la utilización de ciertas drogas para abrir las líneas de la percepción, esas puertas de la percepción. La percepción es una cuestión, a mí me parece, muy importante para el mundo del arte y fundamental. La percepción se tiene que tener. Lo que sucede es que yo no creo en que las puertas de esa percepción solo se puedan abrir a través de canales dramáticos y lo que yo denomino en el libro el tremendismo del mundo del arte. Es decir, yo no creo que Toulouse-Lautrec, para abrir esas puertas de la percepción, solo lo pudiera hacer estando todo el día bañado en absenta. Yo no creo
en autores más dramáticos, con unos modelos de vida difíciles, muy al límite, muy outsiders, que tiene mucho que ver con el último tercio del XIX, con toda esa tendencia simbolista. Es muy francés yo tengo la idea, y probablemente hay muchas personas en la sala que la pueden compartir o quizás no, pero yo tengo la idea de que el último tercio del XIX, con el fenómeno del simbolismo, y Francia mete al mundo del arte en un concepto que empieza a ser un poco fabricante de una marca del artista. Una marca del artista que es como esa bohemia que conocemos desde el año 1860 y que se adentra en la parisina de las 2 primeras décadas del siglo XX. Parece que si al pintor no le acompaña esa bohemia y esa especie de dramatismo y de esa sensación para crear a través de una vida marcada, de una vida difícil, diera la impresión de que no se puede encontrar un camino creativo. Yo no creo en esto. Yo creo que en los procesos más meditativos y en los procesos más en silencio se encuentra un camino de creación muy importante. Yo creo que esto le pasaba a muchos autores del Renacimiento, y ahí están. Yo creo que esto le pasaba a autores de la pintura española, del barroco español. Es verdad que luego hay que entender que hay muchas excepciones, es decir, porque por ejemplo, Velázquez, que parecía enormemente calmado, pues saben que cuando falleció y entraron en su gabinete, curiosamente, en vez de descubrir muchos tratados y libros de pintura, descubren tratados y libros de astrología. Entonces uno dice, Velázquez, bueno, pues es que el hombre no tiene un conocimiento simplista como a veces pensamos. El hombre es mucho más que eso, ¿no? Pero yo no creo en ese tremendismo para crear. Yo no creo que haya... quizás hay autores que lo necesitan, pero yo creo que igual que se encuentra en esa ribera una manera de hacerlo, también se puede encontrar en otra ribera una manera de hacerlo desde, vamos a decir, la tranquilidad, la serenidad, la paz, la luz. No estoy muy seguro si en la poesía o en la música esa influencia existe, no estoy seguro. Por ejemplo, en Chopin o en grandes poetas. En la música pasa como en la pintura, los tonos fríos y los tonos cálidos, los tonos menores y los tonos mayores, musicalmente hablando, ¿no? A ver, lo que es evidente, yo creo que pasa en todas las artes. Quizás en la música más, porque llega más rápido, es decir, la pulsación tonal, un tono, cuando tú tocas el mi menor, suena el mi menor, te ha llegado ya una impresión. También es verdad que cuando tú extiendes sobre una paleta de color un gris, te llega una impresión. Entonces, yo creo que eso sucede, pero no sabría muy bien, porque depende mucho de la psicología de cada autor. Yo creo que depende mucho de la psicología de cada autor. Es decir, yo creo en algo que Picasso, una vez más, apuntaba, y es esta idea de que me pille la inspiración, aparezca cuando estoy trabajando. Turner, que antes has mencionado, que era muy intuitivo, Turner era un personaje curioso, porque la biografía de Turner es curiosa, pero tampoco era una idea de que Turner estuviera todo el día metido en ese tremendismo, dramatismo que otros autores tuvieron, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? De hecho, tú dedicas un capítulo muy interesante a diferenciar los artistas sociales y los antisociales. Ya. Por ejemplo, hablas de Van Gogh y Gauguin como antisociales y Picasso o Pollock como los más sociales, y acabas definiendo a Cézanne como el artista más kantiano. Sí, me alegro que digas esto porque sucede lo siguiente. Efectivamente, el ejemplo de Vincent Van Gogh. Es verdad que Van Gogh tenía una enfermedad nerviosa, vamos a decir nerviosa, porque yo creo que hay que poner todas las enfermedades en su contexto crítico. No es lo mismo la psicología y la psiquiatría del siglo XIX que la del siglo XX, ¿no?
pero hay que ponerlo en su contexto crítico. Pero fundamentalmente en el caso de Van Gogh, bajo mi punto de vista, después de analizar mucho sus cartas, su trabajo, a mí me pasó lo siguiente. Yo cuando tenía 20 años, Van Gogh era uno de mis pintores de referencia. Ahora que tengo casi 60, pues Van Gogh lo he descartado. Ya se ríen por ahí cuando digo lo de casi 60, pero es verdad. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que el caso de Turner, por ejemplo, pues sin tener esas improntas nerviosas que tenían y esas necesidades emocionales que experimentaba Van Gogh, que las llevaba al límite, pero fíjense, tenía un concepto místico de la luz. Turner, en sus memorias, escribe que toda la vida, a través de la mímesis con la pintura de Claude Lorraine, estuvo buscando aquella luz que Claudio de Lorena pintaba y se estuvo preguntando toda su vida qué era esa luz. Y al final concluyó, y justo antes de morir, dijo: ahora sé lo que es esa luz. Y dijo: esa luz es Dios. El absoluto, el trascendente o la trascendencia. Pero este era Turner, un pintor inglés que por otra parte tampoco tenía una tradición dentro de la pintura religiosa, podríamos decir. Es decir, era un pintor además que, como bien saben, era fundamentalmente un paisajista y sus parámetros y sus herramientas eran distintas a las que podía tener un pintor costumbrista o retratista como pasaba en otros. En Goya, por ejemplo, también se ve muy bien. Goya vive durante 3 reinados distintos. Goya vive ese fenómeno de ilustración precario que tiene la sociedad española. No se puede comparar con Inglaterra y con Francia. Goya vive el fenómeno Napoleón, la revolución napoleónica. Goya vive la demolición del país, que es la transición al siglo XIX, y Goya vive todo eso a través de su pintura. ¿Cómo era el Goya intuitivo que pintaba los tapices? ¿Cómo era el Goya que después pinta las pinturas de guerra? ¿Y cómo era el Goya que en última instancia pinta las pinturas negras y simplifica y se convierte en un autor absolutamente contemporáneo, cuando en El perro hundido nos deja prácticamente ya el concepto de la abstracción? Entonces, yo creo que ahí también hay mucho que explorar. Goya, pues sin entrar en ese tremendismo, evidentemente en la época de la Quinta del Sordo estaba en otras cuestiones. Lo que sí es cierto es que el artista lo que tiene que estar es en un estado de alerta creativa, intuitiva, desde su estado de percepción. Que el aburguesamiento de un autor esto lo aniquila, yo no lo sé. Ahí está Sorolla, el ejemplo de Sorolla, Joaquín Sorolla, que fue un pintor muy aburguesado, muy introducido dentro del modelo social, un pintor que de alguna manera no se entronca en la vanguardia parisina, por eso su pintura quizás avanza de otra manera. Nos estamos metiendo hasta prácticamente la tercera década del siglo XX y podemos ver cómo es la pintura española. Y Sorolla es fantástico, es un pintor, que no se le puede... entonces, no sé, es muy ambiguo. Yo en ese tremendismo no. Pero volviendo al tema de la trascendencia, me ha sorprendido que hablas de 2 pintores, de Picasso y de Pollock, el segundo que sucumbió al mercado, lo que le interesaba era vender, pero de alguna manera también dejas entender, o yo he creído entender, que Picasso en algún momento también cayó bajo no sé si eran las garras del marchante, y también pensaba en la venta. Eso me ha sorprendido, la verdad. Bueno, el tema de la venta con los autores, y ahora sí, luego me ciño a Picasso y a Pollock, ¿no? Pero, a ver, yo creo, por resumirlo y no extenderme mucho, yo creo que un autor, cuando se enfrenta a una tela, en el caso de un pintor, y empieza a pintar esa tela, si empieza pensando que estoy haciendo un cuadro para venderlo, a mí me parece que eso no funciona. Un autor se enfrenta a un cuadro porque es un reto de sí mismo, y como decía antes, cuerpo, alma, disposición del cuadro y llevo a la espiritualidad. Entonces,
Y sé que hay muchos autores que están pensando en la venta a la hora de construir el cuadro, porque, bueno, me parece bien, pero es así. Que después ese proceso se gira en el propio proceso creativo y se reconvierte y al final entramos en un aire de autenticidad, pues no lo sé. Pero yo creo que el anhelo de un pintor es trasladar su manera de pensar y de existir a través de la pintura. Y entonces lo construye y después, bueno, pues viene lo demás. Entonces, Picasso es un autor, a mi modo de ver, que creo que hay que desmitificar un poco. Esto es una cosa que yo mismo he cambiado en los últimos años. Hay que desmitificar un poco esta cuestión egoísta, tremendista, de esta figura de ese Picasso, como decía François Gillot, que donde Picasso estaba asfixiaba el aire, ¿no? Y no dejaba respirar. Yo creo que la biografía de François Gillot es una biografía tirada con mucha piedra hacia un Picasso que de alguna manera pues no respondió a lo que François Gillot deseaba a nivel personal y a nivel... La había deslumbrado. La había deslumbrado, sí. Pero, bueno, daría para mucho ese tema, el de François. Ella era pintora, ¿no? Ella era pintora, sí, era pintora, y además recuerdo que hay un momento en el que Picasso asiste a su exposición y ante la sorpresa de ella, has venido, y él muy bien le dice algo así como, ¿cómo iba a perderme esto? Que es la única manera que tengo de sentirte y de saber de ti, porque es una explosión de ti misma, claro, lo que es un pintor, ¿no? Entonces, Picasso tiene una evolución desde la representación, ahí está su época de Barcelona inicial, la época posimpresionista, la época azul, la época rosa azul, el cubismo, el propio cubismo, y después esa vuelta al origen, porque a mí siempre me sorprendió. Yo creo recordar que hay unos cuadros de Picasso del año 46 o 47, creo recordar que son esas fechas, que son unas mujeres valencianas vestidas perfectamente, como de falleras, cuando el mundo del arte en ese momento, la pintura era el expresionismo abstracto norteamericano, casi a las puertas de un pop art incipiente. Y Picasso siempre lo dijo: yo no soy abstracto, yo no soy surrealista, yo no soy expresionista, yo no soy nada, yo solo soy Picasso. Y yo creo que ahí es donde Picasso tiene ese valor. Lo que sucede es que además, afortunadamente después, tuvo la gran suerte, el día aquel que los hermanos Stein, Gertrude Stein y su hermano, le compraron aquellos dos cuadros, estoy hablando del año 1912 o 13, creo recordar, más o menos, aquel día, claro, Picasso se le abrió el mundo. Pero yo creo que en Picasso hay mucho valor de verdad. Es cierto que también creo que en los últimos años, cuando ya Picasso, después de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, cuando los marchands americanos y los coleccionistas americanos venían a visitar su estudio en París, Picasso ya tenía casi 60 años cuando sucedía esto, pues a partir de ese momento ya, bueno, todo lo que se le pasaba por la cabeza, yo soy Picasso y Picasso y cualquier cosa es Picasso, bueno, no lo sé, pero yo creo que en Picasso hay mucho valor de verdad. Pero en el caso de Jackson Pollock, creo que Jackson Pollock fue una construcción para el arte americano, una construcción de Peggy Guggenheim en aquella famosa reunión donde Pollock se descubre como un ser rebelde, tan rebelde que, eso que hablábamos del dramatismo, tengo tanta necesidad de pintar que se fue a su casa y con una maza rompió el muro del hall de su casa porque necesitaba más espacio para pintar. Entonces, imagínense, yo me voy a mi casa esta noche porque me da este telele y me rompo el muro del salón porque necesito más espacio para pintar. Y mañana esto sale en prensa y yo no sé, quizás sean todas estas maneras de entender el arte en las que hay que construir de otra forma, ¿no? Otra cosa que me ha sorprendido, Pedro, es cuando pones ejemplos contemporáneos en España de artistas, mencionas a tres, mencionas a Jaume Plensa, a Cristina Iglesias y a Juan Muñoz, y los tres son escultores y no mencionas a ningún pintor. Esa pregunta es trampa, ¿eh? Es malvada. Pues
Pues inconscientemente quizás no puse ningún pintor, porque sin decir ningún nombre, quizás los autores, pintores más contemporáneos que ahora están en boga en el mercado, a mí precisamente me parecen autores, algunos en mayor medida o en menor medida, que están faltando un poco, que están en esta ausencia kantiana. Únicamente el caso de Miquel Barceló, bueno, pero no están ya tan contemporáneos, Aura. Estoy hablando de autores que todavía están, Barceló tiene ahora mismo, y dentro del mercado internacional sobre todo, porque a mí me apasiona el Grupo del Paso y todo lo que envuelve a Cuenca, ¿no? Y toda la gestación de la abstracción española, que me parece que es francamente la mejor abstracción que se ha hecho en el mundo, y lo digo de verdad. Pero esto es lo que me parece a mí. Pero quizás inconscientemente me delató el inconsciente y no puse ningún pintor en ese momento porque no encontraba, o sea, cuando yo pensé en esto, Plensa se me vino a la cabeza, vamos, rápidamente. Cristina Iglesias quizás con algo más de reticencia. Pero no se me vino de esa manera tan rotunda un pintor o una pintora, ¿no? En ese momento. Y entonces, quizás por eso no nombré. No. Pero a mí Miguel Barceló me parece que es un autor que hay que tener muy en cuenta, pero bueno, quizás también por desconocimiento no me vino rápido esa inspiración de decir este pintor está funcionando a esto, ¿no? Si quieres, empezamos a hablar ahora de los galeristas y del mercado. Y curiosamente, no hablas de los coleccionistas, que para mí hoy día son fundamentales. Si me permites, la verdad es que para lo que eran lo que es el marchand, el representante de los pintores, escultores, de los artistas, una palabra curiosa, que viene de marché, del mercado, es decir, de la pasta, y también de marché, de andar, de desarrollarte, de ir hacia algo, de hacer un viaje. Entonces, efectivamente, los marchantes y las galerías han tenido mucha importancia. En mi opinión, hasta recientemente, pero en los últimos años, yo creo que son los coleccionistas, más que los galeristas, no en el caso de los marchands, pero los que realmente imponen las modas del mercado. Yo había escrito alguna cosa diciendo los gustos, las modas y en consecuencia los descubrimientos van cada vez más de la mano de los coleccionistas, que se reúnen, viajan a Nueva York, viajan a Suiza, vienen a Arco, etcétera, almuerzan juntos y cada uno tiene un descubrimiento que los demás van a seguir e imponen las reglas del mercado. Sí, yo creo que es así. Y yo creo, perdona la interrupción, yo creo que todo esto es así de manera que establecen un precio en el mercado porque es un mercado monopolista. Es decir, son ellos los que crean ese mercado y no hay competencia, porque ellos mismos son los que van a comprar y decidir lo que hay que comprar. Sí, yo creo que es así. En gran parte es así, o en casi toda la parte creo que es así. Lo que pasa es que yo ahí reconozco que a la hora de elaborar mi ensayo, que no deja de ser mi pensamiento, luego puede estar más acertado o menos acertado, yo trabajé más la experiencia que he conocido más de cerca de estos últimos años. Los galeristas. Y cuando me refiero a estos últimos años me refiero al siglo XX y no al siglo XXI. Y yo sé que hay muchos galeristas que, bueno, construyeron sus autores, algunos de una manera un poco de producto de mercado, de tal manera que, por ejemplo, tuvieron la posibilidad a través del inicio de las ferias internacionales aquí, me estoy refiriendo fundamentalmente a Arco, tuvieron tenían el potencial para coger a un autor, no voy a dar ningún nombre evidentemente de pintor o pintora, pero coger a un autor
elevarlo, encumbrarlo y después muchos coleccionistas comprar ese autor en las grandes galerías de Arco, tampoco voy a dar nombres porque son conocidas y es evidente, y después muchos de ellos caer. Yo tuve contacto con el director de la Fundación Santander, mucho contacto con Rafa Benjumea, y que trabajó con ellos y, en fin, yo sabía muchas cuestiones, pero algunas de las que sabía era cómo algunos artistas eran encumbrados en aquellos años de Arco por los galeristas concretos, el precio empezaba a dispararse, se adquiría esta obra de arte y con el paso del tiempo, como no se había hecho una construcción, a mí me parece lógica, del artista, pues se cayeron. Yo he comentado muchas veces con un íntimo amigo pintor que está aquí, cuántas veces que, sí, bueno, hablamos de estos pintores que estos galeristas dicen que es bueno y que el coleccionista tiene que comprarlo, pero a nivel internacional, por ejemplo, no lo conoce nadie, o nadie lo ha puesto en valor. Entonces, yo quizás ahí en el ensayo sí tomo más fuentes de esta sensación, donde creo que los galeristas tenían quizás más poder, y es cierto que progresivamente, desde las ferias, los coleccionistas han ido cogiendo más poder. Estoy totalmente de acuerdo. Pero quizás haya sido más ya en el siglo XXI. Los últimos años. Los 20 últimos años quizás, ¿no? Y no sabría decir si los 12 últimos o 20 o tal. Pero yo es que no recuerdo galeristas que, como vuelvo a repetir, hacían la marca, encumbraban, todo el mundo compraba este autor, y después algo como pasó en España en los años 60 con Manuel Viola. No sé si recuerdan que Manuel Viola era el autor que todo el mundo tenía que tener, un Viola. Todo el mundo tenía que tener un Viola. Me parece que podemos encontrar violas en subastas hoy en día con un precio de salida de 300 euros. O sea, pueden verlo. Entonces, yo creo que esto sucede. Yo creo que esta construcción, que es una crítica que se hace al mundo del galerista sobre todo, de no luchar por el autor emergente como se hicieron en las vanguardias. O sea, yo lo que sí sé es que todas las grandes colecciones que existen hoy en día y que han necesitado de 100 años para construirse, se han nutrido de autores emergentes del momento, y desde luego no han pagado, esos coleccionistas en aquel momento no han pagado los precios de mercado que hay. Es decir, lo que pasa es que ahora hay un artilugio mercantil, es el asunto de Damien Hirst, como comentaba. Es decir, en ese momento en el que todo se dispara, ¿cuánto vale un Van Gogh ahora mismo? Y sobre todo en el mundo del arte, la ausencia kantiana, yo creo que el mejor ejemplo que lo revela es el caso de Vincent Van Gogh. Miren, cuando Vincent Van Gogh está realizando su trabajo, él es un pintor en Kant. Es un pintor con la reflexión abierta y con la percepción, y hace su trabajo, y su trabajo se queda hecho, y su trabajo no convence ni a galeristas, ni a público, ni a nadie, y ahí se queda. Y la obra de Vincent Van Gogh necesita de 70 años aproximadamente para que el mercado y el mundo del arte la ponga en valor. Con Amadeo Modigliani pasó prácticamente lo mismo. Si se dan cuenta, con casi todos los autores ha pasado lo mismo. Los pintores anteriores a esta revolución de la Francia después del naturalismo del año 1850, eran pintores que los cuadros pintaban para los reyes y para la iglesia. Entonces los cuadros valían lo que valían. Tenían un sueldo, un salario. Es después cuando los cuadros toman ese precio, ¿no? Es cuando. Entonces yo creo que ahí hay que intentar entender lo que es el arte, y luego una línea en la que el arte ahora pasa a ser un objeto de arte, sobre todo como lo entendemos ahora, y ahora ese objeto de arte, como está construido, tiene un precio. Pero cuidado con hacerlo al revés. Voy a poner un precio a algo que tiene que ser un objeto de arte y ahora busco. Y es que yo he visto que hay. Bueno, podría poner muchos ejemplos. Lo que pasa es que no quiero mencionar, no quiero significarme, ¿no? Pero yo creo que funciona así. Yo muchas veces he comentado que con algunos amigos pintores
bueno, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Qué es vanguardia, por ejemplo, ahora mismo? Vanguardia son algunos pintores que ahora mismo están fuera del circuito que exige el mercado. Claro, ¿qué era vanguardia en el siglo XIX? Aquellos autores que se salieron de lo que marcaba el academicismo del último tercio, aquellos pintores, el salón de los rechazados de la historia del arte. Ahora sí, ahora todo el mundo quisiera tener un Cézanne, o un Gauguin, o un Vincent van Gogh, pero en aquel momento eran los rechazados. La pregunta es, ¿ahora se atreven los artistas a formar parte de un grupo de rechazados para ver después qué sucede? Pero no porque tenga que suceder algo, sino porque es lo único que sienten. Entonces ellos construyen su trabajo. Si te parece, Pedro, ¿por qué no hablamos un poco del público en relación al arte? Es decir, tú dices una frase que he anotado, que es que el público no respeta al arte porque no sabe para qué sirve. Y eso es curiosa, esa frase, porque vivimos en un mundo de utilitarismo, es decir, de economía. Como esto no me va a aportar nada, no lo entiendo. Bueno, yo les voy a contar una experiencia. Esa es la frase curiosa que tú empleas. Una experiencia curiosa. La experiencia curiosa es que aquí en España es muy típico que tú te sientas en una mesa y dices que eres pintor y la pregunta que te hacen es ¿y vives de esto? En Francia, actualmente, tú dices que eres pintor y te dicen, hombre, pintor, ¿y qué pintas? ¿Y qué haces? Pero esto ha pasado, vamos, a todas horas. Y no deja de ser curioso. Entonces, ¿para qué sirve el arte? El arte es una manifestación del ser humano. Es una manifestación del ser humano. Yo creo que el arte tiene un componente de gracia que el que es capaz de hacerlo, pues de alguna manera es muy afortunado. Y de alguna manera tiene que aprovecharlo, ¿no? Pero ¿para qué sirve el arte? Claro, es muy complicado. Yo no sé responder a esa pregunta. Yo sé para qué me sirve a mí y para qué le sirve a algunos espectadores que Alguien decía que los artistas son capaces, un pintor, un escritor, etcétera, de descubrir en el espectador, en los demás, algo que ellos llevan dentro y que no saben que lo llevan. Algo así. Sí, bueno, eso es muy literario, pero... Sí, eso si recuerdas la última exposición mía en la Galería Cruz Bajo, hablamos de esa introspección dentro del cuadro y tal. A ver, yo creo que el arte es una manifestación del ser humano. Es una manifestación que si tiene valor de verdad, tiene un componente y un grado espiritual muy elevado. ¿Para qué sirve? Desde luego para los demás que quieren entenderlo o verlo o disfrutarlo simplemente, es un vehículo de transporte hacia un sistema estético mayor, la emoción que la que te da el propio materialismo de las cosas. Yo a veces me sorprendo con este concepto. Es muy típico ahora que, padres que fallecen, los hijos heredan las colecciones de sus padres y las venden en el mercado secundario rápidamente y dejan la casa minimalista. Pues me parece bien, pero yo no tengo nada que objetar, pero yo lo que sí sé es que cuando tú estás ante una escultura en tu casa o ante un cuadro y miras el cuadro, además hay un momento que se produce un fenómeno que no es controlable y es que hay una estela estética que envuelve ¿Tú no crees, el entorno y el espacio? Que se produce también una especie de proyección del propio espectador a la obra después de que haya sentido esa emoción? Es decir, el artista, un pintor, tiene una idea, la expresa y en el camino va cambiando, no se sabe por qué, le va conduciendo por otros caminos y es un resultado. Y el espectador es capaz de emocionarse
quizás con cosas que ni el propio pintor Claro, a veces sabe o Sí, es consciente de lo que ha hecho. Sí, sí, sí. Y sin embargo el espectador se va a emocionar porque también va a proyectar algo que él tenía y que descubre en ese cuadro o en esa obra literaria. Es un proceso casi, yo diría, alquímico, y perdona la deformación. No, es cierto, y a veces el propio pintor dice, bueno, me están diciendo cosas de mi obra que yo no... pero es que es esto, es decir, a través del arte, la transmisión que se produce de valores, que no me atrevo a ponerle nombre, porque es verdad que ahí entramos en un campo muy metafísico, se produce. ¿Qué es necesario para esto? Es necesario, bueno, pues un autor con un grado de percepción, un espectador con un grado de percepción y con lo que entendemos por una cierta sensibilidad, porque cada uno tiene la suya. Y a mí, en un almuerzo que tuve hace muy poco, alguien hablando del Tiburón de Damien Hirst me dijo, yo no estoy de acuerdo, porque a mí un cuadro ¿de quién dijo? De Francis Bacon. Un cuadro de Bacon no me emociona y el Tiburón de Damien Hirst a mí sí me emociona. Y yo dije, pues perfecto. Lo que pasa es que ya no podemos entrar al análisis de el grado, la calificación de las emociones de cada uno, porque miren, esto es como cuando dice uno, no, es que yo no sé, en un ambiente desordenado, sucio, me emociono. Y yo no lo sé esto cómo funciona. Lo que sí sé es que creo que hay que transmitir, creo que hay que tener un valor de verdad, creo que hay que ir de la representación a la interpretación desde ese canon de verdad, para que podamos ir de ese puente que es lo que yo puedo conocer, el juicio determinante, a lo que debo hacer, que es el reflexionante, y luego el metafísico, que es, bueno, sin todo ese proceso. Con la poesía pasa también, la poesía se puede escribir de muchas maneras, pero tú coges a San Juan de la Cruz y te das cuenta que él ha llegado con su poesía a un grado místico, que decimos, pero que es de una trascendencia, sublime, como podríamos aplicar el término del romanticismo, pero yo creo que es así, ¿no? Tampoco hay muchos... uno no entra al estudio y se pone a pintar un cuadro diciendo voy a coger lo sublime. Cuando uno entra así, probablemente le suceden cosas, y no buenas. Uno entra al estudio con una impresión, o con unos bocetos, o con una idea, o con algo que le ha emocionado, que le ha tocado el alma, la pulsación del alma, y se enfrenta a ese proceso donde el pintor empieza una constante lucha con el cuadro. Estás luchando constantemente con el cuadro hasta conseguir eso que tú crees ver. Y en ese camino, como bien dice Manuel, pues te encuentras que vas, que vuelves, que rompes, que rectificas, pero en todo eso hay una intención. Y claro, también podía haber una intención en aquel pintor que tiraba la pintura sobre allí el lienzo. Pero el tema es que cuando le da la vuelta, termina, se sienta y me dice Hiroshima tal, digo, espera, me he perdido. Si me dices que esto es que has manchado la tela y ahora vamos a seguir, vale, pero si no, algo se me queda cojo, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí, yo creo que por ahí un poco. No sé qué era. Sí, pero... yo quisiera abrir el debate al público, porque sé que es un tema polémico y quiero dar cabida a todos los que estamos aquí para que puedan preguntar a Pedro. Entonces, por favor, si alguien desea preguntar. Yo quería preguntar. Sí. Pedro, es que lo he leído ya en tu libro, perdona. Sí. Adelante. No importa. ¿Realmente crees que el arte abstracto, como el de Rothko, te habla del ser si lo contemplas despacio, es decir, de lo divino? Pues yo creo que sí. Gracias, Pedro. Yo creo que sí. Lo que pasa es que en el caso de Rothko, como ha creado una escuela de imitadores que todavía continúa, la moda ha sido extraordinaria por la facilidad, porque es una gradación de color, Claro.
pues es difícil. A veces hay pintores de una gran maestría y control del color que a veces se hace difícil distinguir el verdadero Rothko del imitador. Sí. Ahí es donde está, porque es una pintura muy monocrona, es degradación de color. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, Efectivamente. Otra pregunta, ¿puedo repetir? sí. ¿Tú crees, si Kant no está presente, que en el arte contemporáneo están presentes los nuevos realismos no marxistas? Si está presente Kant, Está presente Kant, está presente el realismo, te estoy diciendo, no Kant con su subjetivismo. pero ¿cuál es la pregunta? Perdón, no he entendido. ¿Están presentes los nuevos realismos ¿Presentes no materialistas ahora? ahora? Sí, yo creo que sí. De hecho, creo que se está volviendo a los nuevos realismos. Tillerson, Sí, bueno, yo creo que Marcel, sí, yo creo que de alguna manera se está volviendo, porque lo que está sucediendo es que en el momento que no hay verdadera autenticidad en el proceso de la abstracción, tenemos que agarrarnos a algo. Es decir, siempre se dijo, por ejemplo, en pintura, que para que hubiera una buena abstracción y fuera real, tenía que haber un soporte por debajo, un dibujo, la representación tenía que estar. Entonces, en el momento que eso no se da, la abstracción es falsa en el campo de la abstracción. Y yo creo que se está volviendo a los nuevos realismos porque nos estamos quedando sin elementos de verdad en las plasmaciones que hacemos actualmente. Entonces solo nos da elemento de verdad lo que vuelve a ser, en el concepto de Kant, lo que podemos conocer, y nos diera la impresión de lo que podemos conocer es lo que volvemos a identificar. Yo ahora, por ejemplo, el premio BMW lo acaban de lanzar y lo analicé el otro día y me di cuenta que el 80% del premio BMW, la pintura que hay realmente es dentro del realismo. Un realismo que está muy marcado, curiosamente, además, por una subjetividad, pero dentro del realismo a través del simbolismo y del surrealismo. Había cuadros muy surrealistas. Lo pueden ver en internet, premio BMW, y pasan cuadro a cuadro. Realmente de la abstracción, como abstracción, me parece que había 2 cuadros nada más, entre 30 piezas que había. Entonces yo creo que es por esto. Yo creo. Sí. Comentabas que piensas que el artista de alguna forma no tiene por qué tener ese perfil dramático, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo me parece una paradoja que ha señalado que los grandes artistas han sido artistas que han sido rechazados. No hay nada más dramático, yo creo, para un artista, que ser rechazado toda su vida, o por lo menos yo creo que de alguna forma si tú haces lo que haces algo y es aceptado por los demás, pues es un reconocimiento, ¿no? Yo creo que no es tanto que quieran dedicarse a la vida o a las drogas, sino que debe ser muy duro ser un artista. Bueno, el asunto del rechazo, el asunto de un artista que se siente rechazado. Es que la vida a mí me parece que la vida es o muy fácil o muy difícil. Yo creo que en el caso de un artista se siente rechazado en función del análisis, de la medida, de los objetivos que se ponga con su arte. Porque claro, si uno empieza a pintar en el año 1970 y el objetivo es que tienen que aceptar mi pintura, cuando tenga 60 años tengo que ser conocido, tengo que vender los cuadros a un precio interesante y no lo consigo, yo cambiaría la pregunta, te la trasladaría y te diría, ¿es motivo suficiente para sentirse rechazado? Quiero decir con esto, creo que yo me refería a que quizás por este efecto de mercado y de venta de un producto, como es un autor, se vende muy bien un autor
trágico, que muere joven, como le pasa a Pollock, que además bebía, que además para pintar, pues estas excentricidades que conocemos todos de la historia del arte, ¿no? Yo en eso no creo que sin excentricidades se puede crear. Es cierto que la vida, que es muy complicada, o muy fácil o muy difícil, pues el proceso de rechazo también depende mucho de cómo lo viva uno, y yo creo que eso, desde el punto del arte, también depende mucho de las expectativas que uno se ponga. Yo podría decir lo siguiente: si cuando un artista se enfrenta al cuadro, su búsqueda no está en el ámbito del ego, sino está en el ámbito intrínseco, el artista siempre triunfa. Sí, de alguna forma yo creo que estoy de acuerdo contigo, pero por otro lado creo que el artista tiene que comer. Entonces, No, claro. Y más, en la sociedad que vivimos estamos muy condicionados por la respuesta del otro. Quiero decir que, independientemente de los últimos 15 años, 20 años, todo es la búsqueda de un like, y creo que eso está muy para el mundo artístico, ¿no? Pero al final creo que sí que condiciona una sociedad. Y entonces se están generando un nuevo tipo de artistas que van más allá de lo que dices, yo creo que lo que va a venir ahora es peor. Sí. ¿Por qué? Porque se basan en el no carácter, en que no exista realmente una autenticidad, ¿no? Entonces, bueno. Ahí está la ausencia kantiana. Sí. Ahí está. Lo que pasa es que has hablado de carácter. A mí eso me parece muy interesante porque aquí hay autores, aquí hay pintores en esta sala ahora mismo que ya tienen cierta edad y que llevan toda su vida, llevan 60 años o 50 y tantos años haciendo su trabajo y no creo que se sientan con ese espíritu de rechazo. Por eso digo que es mucho cuestión de carácter. Lo que pasa es que además ahora el modelo social... Mira, yo recuerdo jóvenes de Bellas Artes y autores que venían, yo tenía 40 años aproximadamente, y me decían muchas veces: no, es que si esta galería pide abstracción, yo soy abstracto, pero si esta galería hace figuración, pues yo puedo hacer figuración. Y la respuesta era: a ver, quieto ahí para. ¿Tú qué haces? Y ahora vamos a ver si lo que tú haces se le encuentra un camino. Punto 1. Punto 2. Ser artista, o pintor, o escultor, o escritor, no es una cuestión de... A mí me hizo gracia una vez que alguien dijo: ¿tú por qué quieres ser escritor? Y dijo: porque voy a ser muy famoso y voy a ganar mucho dinero. Digo, vamos fatal. Un artista es una vocación. Esa vocación te lleva a que si tu trabajo artístico no te favorece los medios económicos necesarios, tendrás que buscarlos de otra manera. Tenemos tantos ejemplos en el mundo del arte, de la cultura, de autores magníficos que se dedicaron a miles de cosas para comer. Yo tengo una charla dentro de nada sobre Lampedusa, el autor del Gato Pardo. La única novela del autor la escribe con 59, 60 años. Se muere. No publica nadie la novela. Mondadori rechaza la novela. Y en el año 58, ya cuando él ha fallecido, creo recordar, le publican la novela y a los 5 años se convierte en la novela de literatura italiana contemporánea más importante de todos los tiempos. Aparte de que, honestamente, creo que El Gato Pardo, la novela es una auténtica maravilla. Una sola novela. Esto es al final. Schellinger, El guardián entre el centeno. Una sola novela. Claro, a este le pasa al principio. Esto es lo que quisiéramos todos. O a lo mejor no. En fin, esta cuestión del rechazo creo que tiene mucho que ver, pero yo creo que, por resumirlo, insisto, si las expectativas de un artista están puestas en el ego, el camino es malo. Si están puestas en el aspecto intrínseco, creo que es bueno. Probablemente conseguirá con su trabajo lo que quiere, que siempre será de carácter intrínseco. Se sentirá a gusto, lo valorarán. Quizás no sea muy famoso, quizás no, pero llegará y alcanzará ese punto, ¿no? Me parece a mí. Bueno, tenemos que acabar, yo creo. Sí, vamos a acabar. Sí. A ver, la última y acabamos, si os parece, porque son las 7. Sí.
sí. Kant es belleza, luego tiene la parte filosófica que para mí es muy compleja, pero de lo bello y lo sublime, cuando te habla de la belleza, es algo que, no sé, como que la entiendes. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que sucede es que hay que hacer una pequeña distinción, porque lo que para una persona es bello, a otra le parece menos bello, y entonces ahí es donde entran las matizaciones, claro. Afortunadamente por eso no todo el mundo, el espectro es muy amplio, y no todo el mundo tiene que comprar el mismo cuadro, en fin. Pero yo creo que el arte tiene que moverse a través del canon de belleza. Otra cosa es que tengamos que hablar, que sería para otra charla, de si se ha roto el canon de belleza en la sociedad contemporánea, no en el arte contemporáneo, que esta es la traslación. De acuerdo, muchas gracias a todos. Ahora para tener el autor en la mesa firmando libros, pues si desean adquirirlo o hacer algún comentario. Y creo que ha sido una charla interesantísima, que ha valido la pena. Muchas gracias. Bueno, yo le quiero dar las gracias especialmente a Zayas, porque, bueno, esto que hemos tenido hoy, poder conversar, escucharnos, hablar, es belleza. Esto es el equilibrio, el orden, la armonía, y desde luego es, en fin, como siempre, con su generosidad y con su cariño hacia mí, pues yo se lo agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. La charla de la